Siempre pensé que la vida se trataba de seguir el camino que te dictan los demás. Así fue como terminé casándome con Laura, una mujer maravillosa que me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Durante años, ella fue mi compañera, mi confidente y la persona que siempre estuvo ahí cuando lo necesitaba. Nos casamos después de 3 años de relación y todo parecía encajar perfectamente. A los ojos de todos éramos la pareja ideal. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera Laura, era que mi corazón pertenecía a alguien más, su hermano, Marcos. Conocí a Marcos el día en que Laura y yo comenzamos a salir. Él era todo lo que yo no sabía que estaba buscando. Aunque al principio traté de ignorarlo, cada vez que Marcos entraba en una habitación, algo dentro de mí se encendía. No era solo atracción física, era algo más profundo, más complicado. En esos momentos me di cuenta de que había una parte de mí que llevaba años reprimiendo. Marcos era carismático, espontáneo, con una energía que me atraía de manera casi magnética. Mientras Laura y yo fortalecíamos nuestra relación, Marcos y yo también comenzamos a acercarnos, pero de una manera completamente diferente. Al principio nuestras conversaciones eran triviales: fútbol, películas, trabajo, pero con el tiempo se volvieron más íntimas. Compartíamos pensamientos, sueños y secretos que no compartía con nadie más, ni siquiera con Laura. Durante meses luché con mis sentimientos. Laura era una mujer increíble, y me dolía pensar que le estaba fallando de alguna manera, aunque no fuera de forma física. El hecho de que estuviera emocionalmente involucrado con Marcos me atormentaba, y me sentía atrapado entre dos mundos. Había momentos en que me preguntaba si debía ser sincero conmigo mismo y con ella, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. Laura y yo habíamos construido una vida juntos, una vida que, al menos de cara al exterior, parecía perfecta. Pero cada vez que Marcos y yo nos encontrábamos, mi corazón latía de una manera que no podía controlar. Había una tarde en particular que recuerdo con claridad. Estábamos en la casa de los padres de Laura, celebrando su cumpleaños. Como era habitual, la familia se había reunido, riendo y disfrutando de la comida casera. Laura estaba feliz, rodeada de sus seres queridos, pero yo no podía apartar la vista de Marcos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una mezcla de culpa y deseo. No sabía cómo lidiar con esos sentimientos. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, aproveché una excusa para salir al jardín y despejarme un poco. Necesitaba aire, necesitaba alejarme de la situación antes de que mis emociones me superaran. Sin embargo, minutos después, escuché pasos detrás de mí. Era Marcos. ¿Estás bien?, me preguntó con su típica sonrisa despreocupada. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí, tratando de sonar natural. Pero mi voz temblaba ligeramente, traicionando mis emociones. Marcos me miró en silencio durante unos segundos. Sabía que no podía engañarlo. Él me conocía mejor de lo que imaginaba. Se acercó un poco más y, en ese momento, sentí cómo mi corazón se aceleraba. ¿Seguro que estás bien? Últimamente pareces distante, dijo suavemente, como si supiera lo que pasaba por mi mente. No sabía qué decirle. Estaba dividido entre la verdad y el silencio, entre mi deseo de estar cerca de él y mi lealtad hacia Laura. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo, la atracción que sentía por Marcos era innegable. Durante semanas después de ese encuentro en el jardín, mis emociones siguieron siendo un caos. Me encontraba cada vez más incapaz de ocultar lo que sentía, tanto hacia Marcos como hacia Laura. No podía seguir viviendo esa dualidad. Mi vida se había convertido en una farsa, y cada día que pasaba, el peso del secreto me resultaba más insoportable. Había días en que me sentaba en silencio, mirando a Laura mientras hablaba sobre sus proyectos, sobre los planes que teníamos juntos. Todo lo que había sido sencillo antes, ahora se sentía forzado, como si estuviera interpretando un papel en una obra que ya no me pertenecía.
Laura, por su parte, no notaba nada extraño. Confiaba ciegamente en mí y en nuestra relación. Pero yo sabía que estaba construyendo un castillo de cartas, uno que podría colapsar en cualquier momento. Marcos y yo seguimos viéndonos en reuniones familiares, salidas en grupo y cenas organizadas por Laura. Cada vez que nos encontrábamos, el ambiente entre nosotros se volvía más denso, más cargado de emociones no dichas. Había noches en las que me encontraba pensando en él, preguntándome si él también sentía lo mismo, o si simplemente estaba imaginando todo. En una ocasión, Laura organizó una escapada de fin de semana con su familia, y Marcos decidió unirse. Durante ese viaje, la tensión entre nosotros llegó a un punto álgido. Laura estaba ocupada en la cocina preparando la cena junto a su madre, mientras Marcos y yo estábamos sentados en la terraza, compartiendo una copa de vino. La conversación fue ligera al principio, pero pronto la charla derivó en algo más personal. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que no puedes controlar?, preguntó Marcos con la mirada fija en el horizonte. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esa pregunta no era casual. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con sinceridad. Sí, murmuré. A veces siento que estoy viviendo una vida que no es realmente mía. Marcos me miró de reojo, y por un momento, el silencio entre nosotros lo dijo todo. No necesitábamos más palabras para entender lo que ambos estábamos sintiendo. Había una conexión entre nosotros que ninguno de los dos podía negar, pero ambos sabíamos que seguir ese camino traería consecuencias devastadoras. Fue durante ese fin de semana que todo cambió. Después de la cena, Laura se retiró temprano a la cama, exhausta por el día. Yo, sin embargo, me quedé despierto en la terraza, tratando de calmar mis pensamientos. Minutos después, Marcos se unió a mí. «Tomás», comenzó, con una seriedad inusual en su tono. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros». Sentí cómo mi estómago se revolvía. Sabía que tenía razón, pero no estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. «No sé de qué estás hablando». Intenté mentir, pero la voz me traicionaba. «Lo sabes muy bien», insistió. «No puedo seguir fingiendo que esto no está sucediendo. Me importas más de lo que debería y no puedo soportarlo más». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el deseo y la lealtad hacia Laura, pero sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Marcos dio un paso más hacia mí, y antes de que pudiera detenerlo, nuestros labios se encontraron en un beso cargado de emociones reprimidas durante meses. Fue un momento breve, pero intenso. Ambos sabíamos que no deberíamos haberlo hecho, pero al mismo tiempo, era como si todo lo que habíamos estado conteniendo finalmente saliera a la luz. Nos separamos rápidamente, ambos asustados por lo que acababa de ocurrir. El peso de la culpa y la traición cayó sobre nosotros como una losa. «Esto no puede seguir así», dije con la voz rota. «No puedo seguir haciendo esto». Marcos asintió, comprendiendo perfectamente. Sabíamos que lo que habíamos hecho estaba mal, pero al mismo tiempo, ambos entendíamos que nuestros sentimientos eran reales. La confesión y el desenlace. Después de esa noche, supe que ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Laura se merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Durante semanas ensayé mentalmente lo que iba a decirle, pero cada vez que me enfrentaba a la realidad, el miedo me paralizaba. Finalmente, un día después de regresar del trabajo, decidí que no podía seguir postergándolo. Laura estaba sentada en el sofá, leyendo un libro, cuando me acerqué a ella y le pedí que habláramos. «Hay algo que necesito decirte», comencé, con el corazón en la garganta. «No sé cómo hacerlo, pero no puedo seguir guardando esto». Laura me miró con preocupación, dejando el libro a un lado. «¿Qué pasa, Tomás? ¿Me estás asustando?». Respiré hondo.
sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra. No sé cómo decirlo, pero creo que estoy enamorado de otra persona, de alguien a quien conoces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura me miró con incredulidad, y durante un momento pensé que no había comprendido lo que había dicho, pero luego vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Es Marcos?, preguntó, su voz temblando. Mi corazón se detuvo. No esperaba que lo adivinara tan rápido, pero al mismo tiempo sabía que Laura era lo suficientemente inteligente como para haberlo notado. Sí, susurré. Lo siento tanto, Laura. No quise que esto ocurriera. He tratado de ignorarlo, pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras procesaba la traición. Me dolía verla así, pero sabía que lo único que podía hacer era ser honesto. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con la voz rota. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pensé que éramos felices. No lo sé, respondí, sintiendo cómo mi propio corazón se desgarraba. Nunca quise hacerte daño. Eres una mujer increíble, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. La separación fue dolorosa, pero inevitable. Laura y yo terminamos nuestra relación de mutuo acuerdo. Ella necesitaba tiempo para sanar, y yo necesitaba enfrentar la realidad de quién era realmente. Fue un proceso largo y difícil, pero con el tiempo, ambos encontramos una manera de seguir adelante. En cuanto a Marcos, él y yo decidimos tomar las cosas con calma. Sabíamos que lo que habíamos hecho había causado mucho daño, y no queríamos apresurarnos en nada. Pero con el tiempo, comenzamos a construir una relación basada en la honestidad y el respeto, esta vez sin secretos ni engaños.